bienvenidas de nuevo al programa Multimedia Edufi UCA. En esta ocasión me encuentro con una invitada muy especial para tratar el tema del impacto que tiene la actividad física sobre la salud mental, a propósito de la recién conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. En esta ocasión me acompaña Gretel Zanabria Bermúdez. Ella es socióloga y psicóloga graduada de la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja como psicóloga deportiva en el Comité Paralímpico Nacional y como psicóloga clínica en su consultorio privado en Cartago. Bienvenida, Gretel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, y estoy muy bien. ¿Y vos? Bien, por dicha, súper. ¿Ya? Bien, ¿lista para iniciar? Claro, de una vez. Bien, muchas gracias. Súper. Bueno, la idea sería un poquito, Gretel, que desde tu experiencia nos compartas un poco cuál puede ser esa conexión, ¿verdad? Entre lo que es la actividad física, la salud mental, especialmente, pues, ¿verdad? Cuando hay personas que atraviesan por situaciones relacionadas con ansiedad, depresión, etcétera. Bueno, acá no sé ni por dónde empezar porque son tantos los beneficios que da el ejercicio o el movimiento físico a la salud mental, a la salud física también, pero tanto así que se dice que si se podría hacer una pastilla que tenga todos los beneficios que tenemos de el ejercicio, pues sería la mejor pastilla y la más vendida, ¿verdad? Porque son muchísimos. Entonces, a nivel de salud mental hay muchos aspectos. Tal vez podemos irnos principalmente o como para empezar con la ansiedad, ¿verdad? Viendo y haciéndolo como la acotación que la ansiedad no es precisamente algo negativo, ¿verdad? Que es una emoción más, que nos ayuda cuando estamos en situación de vida o muerte, pero que llega a ser poco funcional o poco saludable cuando la tenemos cotidianamente y ya nos interrumpe en el funcionamiento de nuestro diario vivir, ¿verdad? Ya sea como en el trabajo, en el sueño, en la comida. Y ya nuestro sistema nervioso está tan en alerta, ¿verdad? A pesar de que no hay una amenaza real, ¿verdad? Entonces, poniéndola así como un contexto o como una definición chiquitita, ¿verdad? ¿En qué nos puede ayudar el ejercicio en el manejo de la ansiedad? Bueno, es súper común, Luis, al principio, que las personas que tengan algún padecimiento relacionado con ansiedad le tengan un poquillo también de miedo al ejercicio, porque usualmente los síntomas de la ansiedad, como palpitaciones, presión en el pecho, que cuesta respirar, ¿verdad? Sudoración, temblores, náuseas, etcétera, todos esos síntomas que es muy común que los tengamos cuando tenemos ansiedad, se parecen mucho a los síntomas, por decirlo de cierta forma, que tenemos cuando comenzamos en el ejercicio, ¿verdad? Cuando estamos calentando, usualmente, ¿qué es lo que sentimos, verdad? Sudoración, presión en el pecho, nos cuesta respirar, etcétera. Aumenta la temperatura. Ajá, exacto. Entonces, cuando la persona ha pasado por situaciones de ansiedad y siente estos mismos síntomas en el ejercicio, cualquier ejercicio, ¿verdad? Puede detonar la misma ansiedad, pero no precisamente porque sea ansiedad, sino porque le recuerda esos estados en los que se sentía muy mal. Entonces, hay personas con ansiedad que evitan el ejercicio precisamente porque comienzan a sentir esto. Entonces, dentro del primer beneficio que podemos encontrar es el resignificar estos síntomas, ¿no? O sea, como esa exposición al malestar, ¿verdad? Y nosotros mismos con ansiedad comenzar a darles un nuevo significado o como darnos cuenta también que aunque sintamos esto, yo puedo bajar un poquito el ritmo y mantenerme en el ejercicio para darme cuenta que no precisamente todo síntoma parecido a la ansiedad me va a detonar ansiedad. Claro, ¿verdad? Claro. Y aquí estás hablando de cuando las personas ya experimentan la ansiedad, ¿verdad? Como tal, y que se cronifica o se mantiene, digamos, por mucho tiempo. Pero ¿qué sabes vos o qué podrías contarnos sobre el ejercicio físico como un factor, digamos, protector o algo que nos ayuda a prevenir, digamos, como este tipo de situaciones? También podemos
verlo como, a ver, en el ejercicio vamos aprendiendo un montón de cosas. Dentro de eso, lo que se llama la propiocepción y la interocepción, ¿verdad? La propiocepción es como la capacidad de saber dónde está mi cuerpo, ¿verdad? O sea, es decir, que yo te diga, ¿verdad? Mover el pie derecho hacia la derecha y el pie izquierdo hacia el frente, ¿verdad? O sea, que lo podamos hacer sin necesidad de vernos los pies. Eso es un aprendizaje que vamos desarrollando mucho con el ejercicio por los movimientos, ¿verdad?, que vamos haciendo. Y la interocepción es la capacidad de saber cómo está mi cuerpo un poco más internamente, ¿no? Es decir, qué sé yo, cuando hacemos ejercicio vamos a sentir dolores, ¿verdad? Entonces una cosa es sentir un dolor y decir, uy, sí, es que me duele la pierna, a que con el pasar del tiempo seamos capaces de decir, sí, me duele específicamente el psoas, ¿verdad? Donde yo flexiono la pierna, o sea, como ya más internamente esa capacidad como de saber cómo está mi cuerpo por dentro y lo que siento y definirlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los aprendizajes que vamos obteniendo. ¿En qué se relaciona esto con ansiedad? Que la ansiedad, al ser tan física también, ¿verdad?, al sentir tantos síntomas físicos, me permite también como identificar esos síntomas, ¿verdad? Identificar qué necesito y cómo los puedo ir regulando, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, la respiración, o sea, que usualmente a las personas tienden como a faltarles tanto, ¿verdad? Con el ejercicio vamos aprendiendo a respirar, porque incluso cada ejercicio, o sea, no es lo mismo la respiración en un ejercicio de fuerza, ¿verdad?, que las respiraciones que podemos aprender en yoga o al nadar. Entonces todos esos aprendizajes con la respiración, o sea, me va a permitir también a aprender cuando estoy con ansiedad a respirar, a que soy capaz de modular y modificar esto que está pasando por dentro. La capacidad también de saber que si tengo, no sé, o sea, que si tengo un vacío en el estómago cuando tengo ansiedad, entonces ¿qué es lo que necesito? O sea, como qué tipo de vacío se siente, ¿verdad? Y así un montón de cosas que con el ejercicio vamos obteniendo el aprendizaje de saber cómo está mi cuerpo por fuera y por dentro, ¿verdad? Que podemos ir aplicando también en situaciones de salud mental. Claro, súper. Ahora, también se ha escuchado mucho, ¿verdad? Se sabe que existen ciertas, digamos, ciertos neurotransmisores o, ¿verdad?, ciertas sustancias que a nivel de nuestro cerebro se liberan cuando hacemos actividad física y que pueden ser beneficiosas para la salud mental, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, las famosas endorfinas. ¿Cuáles pueden ser como esos mecanismos, digamos, como a nivel fisiológico que puedan explicar, ¿verdad?, la mejora en nuestra salud mental a partir del ejercicio físico, la actividad física? Sí, bueno, creo que muchos de los estudios van como eso, o sea, como las endorfinas, serotonina, dopamina, o sea, que todo eso sabemos que se va liberando con el ejercicio. Hay algo que también, verás que se ha como investigado mucho, ¿no? Hay un concepto que se llama como la felicidad del corredor, o sea, como esa sensación de bienestar, o sea, como ese high que le llaman, ¿no? Que tienen las personas cuando corren, ¿verdad? Entonces, por ahí usualmente se hacen investigaciones, o sea, que si se necesita, qué sé yo, 1 hora o 2 horas como para sentirlo, y usualmente lo que diferentes investigaciones llegan a las conclusiones es que con solo 20 minutos, o sea, a los 20 minutos de un trote continuo, un poquito exigente, pero no como muriéndome, un poquito más por encima y como un trote medio suave, exigente, a los 20 minutos ya la persona va a obtener estas sensaciones, que lo que se dice es que ese sistema endocannabinoide que está como muy encargado del placer, del bienestar, como del sentirme bien, que se va liberando en ese momento, ¿verdad? Entonces, no es precisamente como algo como que detona, o sea, que lo tengo que hacer fuerte precisamente, no, sino como algo ahí, como que me exija un poquito, pero que yo pueda sostenerlo. Se dice que a los 20 minutos ya eso se libera. Y hay otras investigaciones también un poco más recientes que hablan de la
y grisina, no sé si lo has escuchado alguna vez. No, no particularmente. Sí, se dice que es un componente que, si mal no recuerdo, es una hormona que se ha ido como investigando un poquito más, que aumenta después de el ejercicio y que se ha visto que está relacionada con lo que es el aprendizaje y con la prevención de diagnósticos como el Alzheimer, ¿verdad? Entre otros. Entonces, que independientemente de la cantidad de ejercicio que se haga, 20 minutos, 30, una hora, las personas obtienen mayor beneficios después de, ¿verdad? Entonces, que es un factor protector del cual se está hablando, digamos, como recientemente, como los últimos años, que es otra razón más para lo cual podemos agregar al saco de que el ejercicio nos ayuda muchísimo a nivel de digamos, como del cerebro, ¿no? O sea, como de las sustancias que se liberan durante y después también, que podemos obtener los beneficios. De hecho, hay mucha investigación también sobre factor neurotrófico derivado del cerebro, como a partir de, digamos, de la práctica de actividad física o ejercicio físico regular, ¿verdad? Que está muy asociado con procesos de aprendizaje, memoria, neurogénesis, ¿verdad? Como ese crecimiento de neuronas en diferentes áreas a nivel cerebral, que es súper interesante este campo. Ahora, hablábamos también en la introducción, ¿verdad? Que no solamente es pues ansiedad, ¿verdad? O cuando se diagnostica algún aspecto relacionado con esto, sino también depresión, ¿sí? Y evidentemente, pues acá no queremos como encasillar ni, ¿verdad? Como dar respuestas ahí como concluyentes sobre cosas, pero ¿qué podríamos decir que exista relación entre la actividad física y este trastorno, digamos? Sí, usualmente cuando las personas están con depresión hay algo que a nivel, digamos, como de pensamientos sucede mucho, que es como una imagen negativa. Bueno, es la triada cognitiva, ¿no? O sea, como que tengo una imagen negativa, un pensamiento negativo de mí mismo, del mundo y de los otros, ¿no? Y además que también está este constante como sensación de cansancio físico y emocional. Entonces, muchas veces las personas con depresión tienden también a alejarse de lo que es el ejercicio, porque están muy cansados o por vergüenza o porque no tienen ganas y no van. Entonces, en el ejercicio, dentro de la terapia, también se puede usar como una estrategia de lo que llamamos activación conductual, ¿no? Entonces, es decir, vamos a colocar el ejercicio y ahí hablamos con la persona. Sé que esto es súper importante, ya sea con ansiedad o con depresión, ir hablando con la persona de ver qué es lo que le podría servir, ¿verdad? Basado como en sus gustos, en sus experiencias anteriores, como en algo que también pueda hacer, ¿verdad? O sea, no lo vamos a poner a, no sé, ir a escalar cuando nunca en su vida tal vez ha escalado, ¿verdad? O sea, hay que escoger con mucho cuidado también qué es lo que vamos, digamos, entre comillas, a recetar, ¿verdad? Entonces, con personas con depresión podemos usar el ejercicio como parte de la estrategia de activación conductual. Entonces, por ejemplo, una caminata, ¿verdad? Entonces, tal vez la persona va a estar muy cansada, se va a sentir muy mal, pero es como, o no va a estar motivada a hacer ejercicio, pero vamos a partir de que en muchos de estos casos la motivación va a ser una consecuencia, no un requisito. Es decir, me voy a sentir mejor después de hacer ejercicio, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que le ponemos, ok, salir a caminar 20 minutos 2 veces a la semana, ¿verdad? Entonces, el ejercicio en exteriores también ayuda mucho a las personas con depresión o con ansiedad, porque hay mayor cantidad de estímulos, ¿verdad? Con la naturaleza. Entonces, si tras de que le ponemos como la tarea, ¿verdad? Como de, okay, de moverse, le ponemos la tarea como, ok, ¿en dónde vas a enfocar atención? Que puede ser como ¿verdad? Como en sensaciones un poquito más placenteras, o tal vez lo colocamos como salir a caminar con el perrito, ¿verdad? Entonces ya vemos, o sea, como que estamos haciendo ahí un vínculo o con el papá o con el hermano, o sea, como intentar generar vínculos también con las personas
y esas conexiones que muchas veces con depresión, ¿verdad?, nos aislamos aún más. Claro. Entonces son dos aspectos también que se pueden llegar a mejorar con algo como eso, como te digo, como la caminata, ¿verdad?, que es un ejemplo, pero puede ser cualquier otra actividad también. Esto me resulta muy interesante porque de alguna forma tiene que ver con la prescripción de ejercicio en función de un abordaje de salud mental, ¿verdad? Nosotros la semana pasada o para el programa anterior veíamos sobre la importancia de la prescripción de ejercicio físico por personas capacitadas, ¿verdad? Y en esto también es como una invitación a que pues entendamos que esto no se prescribe solamente por prescribirlo, no se hace a la ligera, ¿no? Que tiene un criterio, hay como toda una teoría de fondo, ¿verdad? O sea, como sí, que hay que ser muy responsable en esto. Ajá, sí, y por eso para mí es tan importante la conversación y el conocimiento de la persona. O sea, como no es nada más como vaya a hacer ejercicio, ¿no? O sea, claro, es en conjunto, ¿verdad?, entre el profesional de la salud, y ahí puede ser psicólogo, ¿verdad?, psiquiatra, nutricionista, entrenador, o sea, como ese trabajo en conjunto de la persona con, ¿qué es lo que podrías llegar a hacer? ¿Verdad? O sea, como qué de lo que has hecho antes con el ejercicio tal vez te podría funcionar ahora, ¿verdad? O si la persona dice, por ejemplo, la caminata, sí, no, es que por mi casa es como muy peligroso, ¿verdad? O tal vez es una mujer, ¿verdad? O sea, que tiene miedo como de la situación de acoso, entonces, o sea, no, tal vez la caminata por ahora no sea la mejor opción, pero veamos qué otras opciones hay. Y en conjunto llegar a una que sí realmente pueda hacer, porque si acá hay algo súper importante es colocar objetivos que sean un poquito retadores, pero que sean logrables, porque si hay algo que es necesario, especialmente con depresión, es que la persona se sienta capaz. Claro. ¿Verdad? Y que pueda hacer ese check, porque si ponemos un objetivo demasiado difícil y la persona no logra hacer ese check, ¿verdad?, vamos más bien como a alimentar ese pensamiento como de no puedo, no soy capaz, no lo logro, ¿verdad?, soy muy malo. Entonces colocar objetivos es súper importante también en esto. Claro. Y que de alguna forma también responde a que sea lo más individualizado posible, ¿verdad? Sí. Porque no a todas las personas les va a gustar el mismo tipo de movimiento, no a todas las personas les va a gustar el gimnasio tradicionalmente hablando, ¿verdad? O sea, como que en ese particular sí hay que ser muy, muy ideográfico, muy individualizado el asunto. Exacto, ¿verdad? Sí. Como todo, en realidad, o sea, como debería también ser todo plan de entrenamiento también. Exacto. ¿Cómo crees vos, hablando un poquito como de este tema de digamos, el ejercicio, y cómo crees vos que podría contribuir con la resiliencia emocional, ¿verdad? Como en medio de situaciones así como difíciles, no necesariamente algún diagnóstico en particular? Precisamente con esto que te comentaba hace un ratito, con sentirme capaz de, ¿no? En el ejercicio de cualquier tipo, como nos vamos retando, ¿verdad?, según nuestras capacidades, ¿verdad?, entonces también de repente digamos que esto se va transformando un poquito como hacia nuestra identidad, es decir, digamos que estoy, no sé, haciendo yoga, ¿no?, y entonces estoy en alguna postura que como pararme de cabeza, ¿no?, que al principio tal vez da mucho miedo, pero intento, pero pido ayuda, y entonces primero que con pared, o que después como que me despego, y puede ser que me caigo, y puede ser que intento otra vez. Toda esa parte, ¿verdad?, como se puede ir, por ejemplo, como reproduciendo las diferentes partes de mi vida. Es como que de repente con el ejercicio se va transformando una parte de nuestra identidad, como soy una persona que tal vez le da miedo a algo, pero que lo va a intentar, y que tal vez se puede caer, pero puede otra vez, como alguien que puede pedir ayuda, como esa parte más de aprendizaje, ¿verdad? Eso se puede trasladar a diferentes áreas. Incluso hay otras formas también, como la resolución de problemas, ¿no? O sea, hay ciertos ejercicios o ciertos espacios donde el ejercicio implica resolver, como la escalada, o sea, que sí implica mucho como que cómo hago esta ruta. Entonces, esa resolución de problemas, enfrentarme una y otra vez a algo, también se puede trasladar
Claro. a otros espacios donde, ok, tengo que resolver este problema, voy a enfrentarme una y otra vez a eso que tengo que resolver. Y así de repente vamos generando habilidades que tal vez no nos damos, o sea, que no es precisamente como que vamos específicamente por eso al gym, pero que o a cualquier espacio, pero que si eso de repente lo podemos trasladar al trabajo, ¿verdad? A la familia y a diferentes partes donde, ok, me siento capaz de hacer esto, me siento fuerte, me siento flexible, me siento, no sé, o sea, como alguien que puede lograr cosas, y eso también nos ayuda a las diferentes áreas de la vida. Claro. Lo que te entiendo entonces es que en el ejercicio físico y en el deporte van a haber adversidades, al igual que en otras áreas de la vida, ¿no? En lo personal, en lo laboral, y que entonces poder enfrentarse a eso es también como lo que va generando esas habilidades, digamos, quizás no tan conscientes en el momento, pero que a la larga nos van quedando ahí como esa cajita de herramientas, ¿verdad? Para sobreponernos. Ajá, o incluso que creo que aunque tal vez no lo podamos resolver en el momento, por ejemplo, los que hemos practicado algún deporte y nos ha tocado retirarnos por alguna razón, esa es de las cosas más importantes, creo yo, aunque tal vez en el momento nos sintamos, ¿verdad? O sea, como los peores, ya sea que nos tocó retirarnos por una lesión o por X cosa. O sea, ese momento de retirarse de alguna competencia o perder, ahí tenemos tantos aprendizajes siempre y cuando el abordaje sea ese, ¿verdad? O sea, ver los aprendizajes que me deja el ejercicio y el deporte, ¿verdad? Y todo eso lo podemos aplicar a las diferentes áreas, definitivamente. Súper. Gretel, yo no quería desaprovechar la oportunidad para hablar, pues, con toda la experiencia que vos tenés dentro del Comité Paralímpico, de cuál sería el papel que juega, pues, la actividad física, ¿verdad? O el deporte en este caso, en la salud mental de las personas con discapacidades. Verás que va como mucho de la misma área que te estoy diciendo. Incluso hay diferentes enfoques de posibles investigación que no he buscado tanto a ver si ya hay esto que te comento, estoy segura que sí, pero verás que con el tema de discapacidad y de deporte a veces hay pocas investigaciones. Pero algo que yo he notado es que si la discapacidad es adquirida, es decir, si sucede algún accidente y yo adquiero una discapacidad, usualmente si la persona ha hecho ejercicio o deporte antes, es un factor protector o de resiliencia para afrontar la discapacidad y eventualmente pues seguir haciendo deporte con la discapacidad. Es algo que sí he notado mucho en los paratletas, ¿no? O sea, que habían varios que ya hacían deporte antes, adquieren la discapacidad, entonces obviamente pasan por su proceso de duelo, pero después es como que logran afrontar de mejor manera esto, ¿verdad? Y también lo podemos ver tal vez como con personas que tal vez no pasan como por discapacidad, pero sí por situaciones de salud, ¿no? Tal vez alguna operación o algún diagnóstico tal vez importante. Si hacen deporte, no solo su cuerpo está lo más seguro como más físicamente preparado como para la recuperación, sino que mentalmente, por lo que te digo, como de resiliencia y sentirme capaz de superar obstáculos, como que logran afrontar esto. No te digo que sea como la regla, ¿verdad? Específicamente, o sea, tendríamos que hacer como una investigación específica como de todas las personas con discapacidad adquirida con o sea, si hacían deporte antes o no. Claro. Pero sí es algo que yo sí he notado un poquito más, ¿no? Entonces es un factor que es muy curioso, bueno, que a mí me parece muy interesante. Claro, claro. De aquí surge incluso, sí, un tema para investigar, ¿verdad? A mediano o largo plazo. Está súper interesante esto, claro. Hablando un poquito como de esos retos o esas barreras que se pueden enfrentar en términos de salud mental, ¿cuáles consideras vos que son esos principales obstáculos o retos que enfrentan las personas, ¿verdad? Para iniciar o mantener un programa de ejercicio. ¿En general o con temas de salud mental? No, en general con temas de salud mental, sí. Principales retos,
u obstáculos. Bueno, según mi experiencia, cuando hago esa pregunta en talleres o por Instagram, ¿verdad? Usualmente las personas responden que el principal obstáculo es el tiempo. Ay, okay. ¿Se escuchó? Es que me quedo un poquito pegada. Okay, ahí ya. Que el principal obstáculo tiende a ser el tiempo, ¿verdad? Entonces es como que no se tiene tiempo. Acá es un poco también, a mí, yo me cuestiono un poco como entonces cuál es la perspectiva o expectativa de las personas en relación a cuánto se debe hacer de ejercicio, ¿no? O sea, como claro. Si las personas piensan que es 1 hora o 1 hora y media, pues tal vez les cueste un poco más, entre comillas, sacar el tiempo para llegar a hacerlo. Otro obstáculo definitivamente es la parte económica, ¿verdad? O sea, si es un obstáculo en el sentido de que usualmente para hacer ejercicio pues hay que pagar una mensualidad y una matrícula, entonces es eso, y ahí siempre es importante tener esta perspectiva socioeconómica. Por lo tanto, claro. Cuando hablamos de prescribir ejercicio o de motivar a las personas a que se muevan más, es importante también preguntarse en dónde viven las personas, cuál es su situación socioeconómica. No es lo mismo, ¿verdad? Para una mamá, ¿verdad? Que trabaja o estudia y que vive, no sé, tal vez en una zona, no sé, como que no sea un condominio, ¿verdad? O sea, o que se tenga que trasladar al trabajo, o sea, tantas cosas. Pero sí, usualmente las personas, el primer obstáculo es el tiempo, la segunda es el dinero, usualmente, o sea, según lo que yo he visto. Y tercero, usualmente tiende a ser que no se sienten bienvenidas en los espacios, ¿verdad? Porque han tenido situaciones tal vez negativas en gimnasios o algunos otros espacios. Ok, entonces dirías, resumiendo, tiempo, dinero, ¿verdad? Condiciones socioeconómicas y el no sentirse, digamos, bien recibidas las personas en los espacios. O tal vez esa tercera podríamos ponerle como malas experiencias previas con el ejercicio, sí, en general. Sí, porque no solo pasa en esos lugares, ¿no? También en clases de educación física, ¿verdad? Que de repente la gente nunca conectó con esos espacios y después les cuesta más, ¿verdad? Exacto. ¿Qué se te ocurre a vos como estrategias que se podrían implementar para superar estas barreras? A ver, estrategias, si nos vamos como más a estrategias comunitarias incluso, ¿no? Que yo creo que es algo que diferentes municipalidades intentan hacer, al menos acá en Cartago yo lo veo mucho como que los domingos dan clases de Zumba en la mañana en algún parque, algún polideportivo o digamos que tienen programas accesibles a nivel económico, o sea, como de clases de yoga o de clases de spinning en el poli, o sea, como estrategias a nivel comunitario que sean al alcance de las personas, porque, por ejemplo, en todos los parques, en la mayoría podemos ver estas circuitos biosaludables. Ajá, exacto. O sea que yo veo que sí hay personas que lo usan, pero está la parte, ¿verdad? Como decía, aprendizaje, como de cómo hago esto, si lo estoy haciendo bien. Yo sé que es como algo accesible, pero todavía falta un poquito más como de guía. La guía, exacto. Entonces a nivel comunitario son estrategias que creo que se pueden hacer y que depende de la zona. Yo veo que sí se hacen. A nivel más individual, también es ir cuestionándose un poquito qué es lo que pienso que es hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles son esas creencias para que el ejercicio valga la pena? Entonces, tal vez, o sea, si no sudo, no es ejercicio. Si no es en el gimnasio, no es ejercicio. Si no es una hora. Si no son 2 horas. Exacto, no es. Entonces, no vale. Si no son 4 veces a la semana, entonces son todas estas creencias que tal vez a nivel individual me puedo ir haciendo, ¿verdad? Porque con este gran obstáculo que es no tengo tiempo, es como, o sea, también puede ser que en este momento de la vida no se tenga tiempo y también está bien, ¿verdad? Y tal vez la estrategia es más como de moverse en el día a día, o sea, como llegar a fomentar la actividad física más como en el de caminar más, ¿verdad? O sea, tal vez descansos activos, etcétera. Pero si yo realmente
digo, ok, quiero comenzar a moverme un poquito más dentro del encuadre ejercicio, ok, si solo puedo un sábado, pues solo puedo un sábado 30 minutos y puedo comenzar con eso, ¿verdad? Entonces a nivel individual creo que sí podemos irnos cuestionando mucho qué es lo que considero que vale la pena, ¿verdad? Y comenzar a tal vez irse cuestionando y probando, ¿verdad? Claro. Como que 20 minutos, como les digo, valen la pena también. Claro, y como un poco flexibilizando esas como estructuras que pueden ser rígidas, ¿verdad? En torno al ejercicio y que a veces a la larga pues termina más bien afectando la salud mental, ¿verdad? Exacto, porque si nos vamos a lo que hablamos hace un ratito, o sea, que las endorfinas, que el sistema endocannabinoide, que el sentirme capaz, que la propiocepción, todo eso, o sea, todo eso lo obtenemos bien con 20, 30 minutos, o sea, no es que eso pasa solo muriéndome una hora en el gimnasio, o sea, con una caminata yo me siento capaz, es como un check, ¿no? Como, o sea, me sentí bien, con un trote ligero de 15, 20 minutos, o sea, el cuerpo también se va a sentir, ¿verdad? Como activo también, con un poquito de estiramiento o de activación o de yoga, igual 15, 20 minutos, donde yo me concentro, por ejemplo, en la respiración profunda, diafragmática, eso también, o sea, ese beneficio lo voy a obtener. Entonces, por eso siempre es mejor cuestionarse un poquito cuál es la creencia que tengo yo, porque 15, 20 minutos vamos a obtener los beneficios a nivel de salud mental, eso sí. Súper, que yo te iba a consultar precisamente por eso, ¿verdad? Como una persona que quiera mejorar su salud mental, no necesariamente porque esté pasando por algún diagnóstico ni nada por el estilo, ¿qué se podría recomendar, ¿verdad? Para que comiencen a hacer ejercicio. Si de repente no lo han hecho, pero su objetivo sea eso, como prevenir temas relacionados con salud mental. O sea, ¿por dónde podríamos comenzar? Yo creo que va mucho de la mano con cuál movimiento vas a escoger primero, o sea, como cuál espacio quieres escoger, ¿no? ¿Verdad? Y para qué vas a escoger esto, ¿verdad? Usualmente las personas escogen el gimnasio, ¿verdad? Que es como lo más de lo que encontramos en todo lado. Entonces, si es por salud mental, ok, está bien. Habría que cuestionarse si el espacio realmente se va a sentir bien para mí, ¿verdad? O sea, como que si realmente lo voy a cumplir, si tal vez no es el espacio que se me haga como más, no sé, accesible, porque tengo como que agarrar 2 buses para ir al gimnasio, o tengo que agarrar el carro, meterme en la presa para ir, entonces como que tal vez no lo voy a lograr y eso se va a sentir como algo negativo y al final no lo voy a hacer. Entonces creo que el primer paso es definir qué voy a hacer, ¿verdad? Y para qué voy a hacer y si lo voy a poder hacer, ¿verdad? O sea, porque yo necesito sentirme capaz y hacer ese check. Entonces, empezar a hacer eso es súper importante. Y una vez que ya se comience, ahí sí intentar definir a qué le estoy poniendo atención y que cada persona logre hacer como unos checks chiquititos, como de que hoy logré, no sé, digamos que solo logra 15 segundos de plancha, entonces hoy logré hacer 15 segundos de plancha, ¿verdad? Entonces es como ese check, me siento capaz, o hoy supe qué significa la rutina, ¿verdad? Incluso eso, o sea, porque si me meto a un gym y nunca en la vida he entrado a un gym, o sea, el plan de entrenamiento es como un mapa, ¿verdad? Es como un mapa en otro idioma, entonces es como ese check, como decir, ok, aprendí esto, ¿verdad? Verlo como un aprendizaje también, para sentirme capaz y que yo me sienta como, o sea, como que soy capaz y ese check, ¿no? Entonces creo que es importante también ir viendo cómo la forma en la que yo veo el ejercicio me puede ayudar también a mi salud mental. Si hay algo que también es súper curioso, Luis, es que si había una pregunta que yo he hecho como durante muchos años, que es como, ¿cuál es la principal razón por las cuales las personas comienzan a hacer ejercicio? Usualmente, o sea, como te digo, no es investigación, pero sí en talleres y sí siempre como en consulta o sea, las respuestas son por el físico, o sea, para bajar de peso o por salud en general, ¿verdad? Pero hay una tercera que ha venido saliendo mucho en talleres y en consulta después de pandemia, que especifican por salud mental. O
sea, antes de pandemia, vieras que yo no veía tanto esa respuesta, o sea, sinceramente. Claro. Y después de pandemia, ahora sí las personas especifican por salud mental. Eso quiere decir que después de pandemia, bueno, en pandemia, algo, ¿verdad? Ahí cambió. Sí, todo, que de repente las personas sí están viendo en el ejercicio como una herramienta para la salud mental. Okay. Y eso es algo súper valioso de ir notando y de ir promoviendo. Claro, totalmente sí, ¿verdad? Como entre más se pueda cultivar este tipo de aspectos, me parece que es mucho más beneficioso para la calidad de vida de las personas en general, ¿verdad? Quizás como para ir cerrando este tercer programa, ¿qué mensaje final pues te gustaría compartir sobre la importancia del ejercicio en la salud mental? Ok. Yo creo que dentro de lo más importante es que veamos que el ejercicio sí ayuda a la salud mental, ¿okay? Sí es una herramienta muy valiosa que podemos usar, pero hay que saber qué tipo de ejercicio, ¿verdad? El para qué lo voy a hacer, en qué me voy a enfocar. O sea, no es nada más como que hacemos ejercicio y sí, vamos a obtener los beneficios, pero si en el camino me voy desviando y me voy concentrando en otras cosas, puede llegar a ser más bien contraproducente para nuestra salud mental. Entonces hay que tener muy muy claro las razones por las cuales yo estoy haciendo ejercicio y concentrarme verdaderamente en lo que soy capaz, en lo que me da placer, en los vínculos, ¿verdad? Que puedo llegar a hacer con el ejercicio, y tener los ojos muy abiertos, y en algún momento me voy a ir como tambaleando y que tal vez ya se vuelva como algo como muy de castigo, como muy pesado, como muy, ¿verdad? Porque ahí es el momento donde es necesario hablarlo y redirigirnos otra vez. Pero sí, definitivamente creo que somos capaces de movernos por salud mental siempre y cuando tengamos muy claro las razones por las cuales lo estamos haciendo. Excelente, Greta. Quizás como para hacer un breve resumen de lo que hemos conversado en estos minutos de entrevista, ¿verdad? Hemos hablado un poco sobre los beneficios a nivel fisiológico, lo que sucede en nuestro cerebro, ¿verdad? Y como estas sustancias que se pueden segregar y que pueden tener un impacto positivo sobre nuestra salud mental gracias al ejercicio físico. También como la importancia de que sea una cuestión prescrita en función de los intereses, de las necesidades de las personas a nivel individual, que existen algunos obstáculos o algunos, ¿verdad?, retos importantes que hay que seguir trabajando a nivel comunitario, a nivel también de cuestionar ciertas creencias, todo el impacto que también puede tener el ejercicio físico o el deporte para personas con alguna discapacidad. Y bueno, y como algunos elementos ahí que pueden ser importantes de seguir incluso revisando o seguir proponiendo, me parece a mí, como hasta proyectos de investigación en función de esto, ¿no? Yo quisiera también, en verdad, invitar a la audiencia a que se pueda explorar la actividad física como una herramienta crucial para el bienestar emocional, y que, como lo decías, después de pandemia, ¿verdad?, se activó como esta necesidad de ubicar la actividad física como una herramienta crucial. De mi parte, Gretel, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu conocimiento y tu experiencia acá compartida en este programa, y también invitar de nuevo a la audiencia para que puedan seguir viendo los diferentes episodios que tenemos en el programa multimedia EDUFI UCA. Que tengas una muy linda noche. Gracias, Luis, y gracias a todos y todas los que se conectaron ahí en el programa. Chao. Chao.